Mami, frío, miedo. Ánimas. En ocasiones, cuando el cuerpo muere, el alma se queda en este mundo. No porque quede atrapada, sino más bien porque dejó algo pendiente. Ánimas. Historias y leyendas donde las ánimas son las protagonistas. Ánimas. Están aquí entre nosotros. Solamente necesitas aprender a escucharlas. Ánimas. Comenzamos. Ánimas. Bienvenidos sean una vez más a su programa Ánimas. Esta noche tenemos un tema sumamente especial que ha marcado la radio y la televisión de este país. Y nos acompaña como invitado especial nuestro querido amigo, el arquitecto Salvador Mora. Buenas noches, Salvador. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Billy, y a todos los amigos que nos están sintonizando. Es realmente muy interesante, muy polémico el tema que vamos a tratar hoy, así que no dejen de sintonizar. Y Salvador, pues es un experto omniólogo. Él realmente es una persona muy reconocida en el campo de lo paranormal en este país, así que va a darnos su punto de vista precisamente como alguien calificado. Pero también esta noche, este día nos acompaña nuestro señor productor Efraín Rodríguez. Hola, buenas noches Francisco, buenas noches Salvador, buenas noches a las personas que nos hacen favor de obsequiarnos tiempo para vernos. Este tema realmente es, pienso yo, Salvador, que trasladándonos en el tiempo, dejó marcado, como vuelvo a repetir, el ambiente de lo paranormal, porque estuvo envuelto en una serie de situaciones que dejaron mucho para reflexionar. Así es, Francisco. Como bien mencionas, nos referimos al reconocido y ya afinado Juan Ramón Sáenz, quien en su momento fue cabeza del programa que, como bien mencionas, reitero, marcó historia, fue un hito en México, La Mano Peluda. Y este programa realmente era un programa medianamente bueno, pero después de que lo toma Juan Ramón Sáenz, se allega de un grupo especial de expertos, ¿no? Y que además lo lleva, diría yo, al pináculo del mundo paranormal. Así es, Francisco, así es, Billy. Bueno, si me lo permiten, voy a decir un poco más a fondo ese aspecto. Como bien dices, Francisco, Juan Ramón Sáenz toma un concepto de un proyecto de programa muy interesante, que de la manera en como él lo va llevando, y eso se le reconoce, lo puso en la cima de programas de radio primeramente de estas temáticas en México, ¿no? Y que se basaba precisamente en las llamadas de la gente, en que la gente decía, ¿sabes qué? Es que a mí me sucedió esto, conocí a una persona que le sucedió lo otro, me está pasando esto. Entonces eso fue algo como le supo llegar muy bien y muy cercanamente a la gente. ¿Por qué? Porque no había un programa similar en México, no había un antecedente igual. Entonces los protagonistas del programa eran la misma gente, las mismas personas, ¿no? Entonces eso automáticamente, el rating fue que subió por las nubes. Y es en ese momento donde el mismo Juan Ramón Sáenz y más personas ven, pues, valga la expresión, un diamante en bruto en este programa. Sin embargo, voy a decir algo que, como todo, hay pros y contras, y porque el tema de los fenómenos paranormales en México y en cualquier país, pero específicamente en nuestro país que estamos aquí, por eso lo digo así, merece un respeto. ¿A qué me refiero? Repito, se le reconoce a Juan Ramón Sáenz que puso en un pináculo, en una cima, estas temáticas. Inició más que bien, sumamente bien, incluso fue un concepto, lo sabes, mi estimado Billy, Efraín, que
que permeó no solo en ese mismo programa, sino en muchas radiodifusoras en nuestro país. Específicamente, no vayamos más allá, aquí en Morelia vivimos muy cercanamente el programa de Fantasmas, que a los años del proyecto de La Mano Peluda se dio acá. Y no digo que sea igual, tuvo lo suyo Fantasmas, pero sí estaba basado en la dinámica y en la producción de La Mano Peluda. Algo muy similar se hizo por acá, y que era una fórmula comprobada, era una fórmula de éxito comprobada, y que por eso de manera instantánea también en Michoacán, no solo en Morelia, sino en Michoacán y estados circunvecinos, tuvo un éxito superlativo y enorme, ¿no? Encabezándolo, lo digo entre paréntesis, el periodista José Luis Alejo Castillo, y con quien pudimos colaborar, lo recordarás, Billy. Pero lo digo, ¿por qué? Porque tuvo que ver mucho con La Mano Peluda. Sin embargo, va pasando esto, y la historia es la siguiente. Juan Ramón Sáenz era un conductor, inicia en la radio como un conductor del género musical de la salsa. Tenía un programa de música de salsa, donde programaban ese tipo de canciones, etc. A él se le da la oportunidad, los productores, los dueños de esta radiodifusora en Ciudad de México, le ofrecen el programa, y algo muy similar, o como pasaba en otras radiodifusoras, que pasó también aquí, los conductores principales en su momento pues no se animaban mucho a tomar este tipo de temáticas, porque no creían simplemente en ellas, ¿no? Pero cuando ven que es una fórmula... Y porque también estaba satanizado, ¿no? Sí, y cuando ven que es una fórmula que la gente se sintió sumamente atraída, pues, y que el rating subió por las nubes, pues dijeron, de aquí somos, ¿no? Y como bien mencionabas, Francisco, al principio pues se dio una fórmula muy interesante, porque la gente era la que decía, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, y hay que decirlo como es, pasaron los años, y fue una fórmula que no la cuidaron lo suficiente, y que se fue desgastando. ¿A qué me refiero? Está comprobado, no voy a decir nombres porque no se trata de eso, no quiero en lo personal yo pelear con nadie, pero por el respeto que merecen estos temas debo de mencionarlo. Cuando se les empezó a agotar ya la fórmula, que el rating fue bajando, que la gente con los años ya no escuchaba la misma cantidad de gente, ya no llamaba a la misma cantidad de gente, desafortunadamente el mismo Juan Ramón Sáenz y varias personas de su producción contrataron a algunas personas para hacer supuestas evidencias falsas, específicamente fingir, por ejemplo, psicofonías, entre algunos aspectos más. Muchas personas se preguntarán cómo estoy seguro de ello, porque conozco a las personas que lo hicieron. Ellas mismas me lo dijeron. Y incluso por ahí hay una entrevista oculta, por llamarlo así, donde Juan Ramón Sáenz también lo menciona, donde dice, ¿sabes qué? Es que yo estaba ya en la desesperación de que el rating estaba bajando y contraté gente para que se hiciera esto, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, es que tratando de salvar esto, tú recordarás, amigo Willy Efraín, a los años, poco antes de que Juan Ramón Sáenz trascendiera, en paz descanse, empezó a recorrer el país con algunas conferencias, donde traía un show de producción, etcétera, etcétera. Y fue precisamente por eso, porque ya el programa de La Mano Peluda, desafortunadamente... Estaba cumpliendo un ciclo. Y estaba decayendo, porque valga la expresión, la gente no la podemos engañar. La gente no necesita ser experta en el tema para saber o captar si decir, ¿sabes qué? Es que esto sí es verdad o no. ¿Por qué? Porque a veces solo bastaba escuchar una voz de una persona que pudiera llamar del público para decir, oye, es que sí es verdad, no hay necesidad de investigar más. Pero de repente, cuando decía, ¿sabes qué? Es que estoy escuchando esto y como que no me cuadra que lo que están hablando, como se está escuchando, ya desde ahí. En resumen, es por eso, y lo debo de decir con todas sus letras, que en el medio de investigación específicamente de fenómenos paranormales en México, a Juan Ramón Sáenz al final de La Mano Peluda ya no se le tomó muy en serio. Al principio sí, porque repito, se le reconoce que permeó y puso en la cima una temática que la gente estaba, ahora sí que necesitada de un espacio del cual desahogarse, del cual plasmar sus experiencias, ¿no? Pero creo y considero que eso, y lo digo también con la responsabilidad personal, hablo a título personal, sucedió en el programa de Fantasmas aquí en Morelia, sucedió en programas similares en el país, porque si recordamos, al día de hoy
en este año 2020, una de dos. O no existen a ese nivel programas de radio en México, como lo había de La Mano Peluda, o si existen, no tienen ese nivel de atención, ese nivel de respeto, ese nivel de producción. Por lo mismo, y concluyendo de momento este comentario, es cierto que sabemos y que vamos a escuchar por ahí algunas experiencias de casos muy interesantes que se vivieron, que sí fueron auténticos, que sí fueron reales, pero que, valga la expresión, como decimos en México, pagan justos por pecadores. Pues precisamente vamos a ir a la primera cápsula de la temática que nos atribuye tocar esta ocasión en esta mesa de trabajo de Ánimas. Vamos a ver esa primera cápsula, por favor. Ánimas. Juan Ramón Sáenz nació en 1962 en la Ciudad de México. De su infancia poco o nada se sabe, pero estudió Derecho y se especializó en Criminología. Sin embargo, es más reconocido por su papel de locutor en el famoso y aterrador programa de radio La Mano Peluda. La Mano Peluda se fundó en 1995. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando Juan Ramón Sáenz se convirtió en locutor y daría un giro completo a este formato. El programa se catapultó a la fama debido a dos factores: la audiencia y el equipo. Por una parte, decenas de personas llamaban a diario para contar anécdotas y experiencias paranormales con todo lujo de detalles. El equipo estaba conformado por dos personas especializadas en distintos ámbitos: demonología, religión, psiquiatría, parapsicología y un presentador que trataba con todo el debido respeto. Miles de historias pasaron a oídos de Juan Ramón Sáenz y hablaban de un mundo que para los escépticos solo era real en los cuentos de terror, tales como El niño con cuernos, el caso de Katia, las malditas botas con sangre, el caso de Clarita, cada una más aterradora que la anterior. Aún así, el caso que más repercusión tuvo fue el llamado caso de Josué. A mediados del 2002, llamó Josué Velázquez, un hombre que aseguraba haber vendido su alma al mismísimo diablo. Para resumir más la historia, cuando este personaje era joven, su familia presentó problemas económicos y él tomó el camino fácil. Tras muchísimo tiempo e intentos fallidos, logró contactar con un demonio. El ente le enseñó a hechizar personas y conseguir todo lo que quisiera, siempre a cambio de algo. Al principio, eran sencillos rituales con velas. Con el paso del tiempo, empezó a subir de tono, empezó a sacrificar animales y llegó al extremo de sacrificar un recién nacido. Finalmente, el demonio le ofreció el legendario anillo de Salomón, y para esto tenía que matar a un familiar. Josué mató a su abuela y consiguió el anillo. Relata que llegó a conseguir hasta $15,000 en un día, pero se obligaba a gastarlo todo en el mismo día. No podía donarlo ni compartirlo con familiares, al tener lazos con el diablo. Josué tenía compañía indeseada en todo momento, de espíritus buenos y malos, pero siempre recordándole que al llegar su muerte, su alma iría derechito al infierno. Cansado de tener todo este acoso, Josué buscó ayuda a distintos brujos, chamanes de diferentes religiones, pero todos le dieron la espalda y le dijeron que era imposible romper su pacto con el diablo. Desesperado, acudió a Juan Ramón Sáenz en busca de ayuda. En directo, Roberto Guaso le ayudó a recibir unas oraciones que supuestamente lo liberarían. Conforme iban rezando, se empezaron a escuchar risas, gruñidos, voces y todo tipo de ruidos extraños.
Muchos espectadores esa misma noche experimentaron cosas paranormales, susurros, pasos, luces que se prendían y se apagaban. Todo esto durante la transmisión, incluyendo también a todo el equipo. Incluso se cuenta que una de las pantallas en el estudio se quebró de punta a punta sin que nadie la tocara. Según varias fuentes, Juan Ramón Sáenz buscó a Josué, pero no obtuvo respuesta. Se rumoreaba que se había ido a un monasterio o que se había suicidado, entre otras cosas. Años después, concedió una entrevista al programa Extra Normal, bajo algunas condiciones. No se mostraría su rostro, la ubicación no sería revelada, y Juan Ramón Sáenz tendría que estar presente. Se llegó el día de la entrevista. Para muchos, la condena de Sáenz. Josué llevaba una capa de piel de algún animal y un hueso humano que supuestamente lo usaba como protección. En la mano derecha traía un guante negro que tapaba el anillo que había intercambiado con el diablo. Se dice que a todos los saludó con la mano izquierda, menos a Juan, a quien saludó con la mano derecha. En la entrevista se les ve incómodos, al señor Sáenz en especial, que no paraba de moverse inquieto. Josué les contó que estaba a punto de liberarse de su trato, que ya solo le faltaba un pequeño paso. Para alivio de todos, la entrevista finalizó. Pero la cosa no acaba ahí. Días después empezaron a ocurrir eventos sumamente raros e inquietantes. Mario Estrada, el conductor, tuvo un terrible accidente y el 29 de mayo de 2011, Juan Ramón Sáenz falleció. Obviamente los espectadores empezaron a formular teorías de lo sucedido y todos los dedos apuntaban acusatoriamente a Josué, quien se defendió, diciendo que alguien lo había querido matar, pero que él no había sido. Una de las teorías más fuertes apuntaba que el único método de salvación era un alma por otra alma, y que sumado a que la entrevista tenía pinta ritual, ya que se realizó en medio del agua, el saludo al locutor con la mano del anillo, y que había comentado que solo le faltaba una pequeña cosa para liberarse del trato, llega a la conclusión que el alma por la que tuvo que pagar fue la del queridísimo Juan Ramón Sáenz, el hombre que en un principio lo ayudó de una forma desinteresada. El día de hoy, en Ánimas, haremos un pequeño homenaje a Juan Ramón Sáenz. Ánimas. Pues espero les haya gustado esta pequeña semblanza, atendiendo precisamente a uno de los casos más emblemáticos del famoso programa de La Mano Peluda. Yo recuerdo que ese programa, bueno, la consecución de los programas de la temática de Josué, yo los oí en vivo, digámoslo, ¿no? Porque de hecho el programa era en vivo. Entonces, yo todavía recuerdo algunas entonaciones de cuando Josué hablaba, y que después precisamente tuvo como resultado todo lo que hasta ahora sabemos, y que más adelante en el programa también vamos a tener una pequeña semblanza del caso en sí. Pero me gusta mucho, Salvador, señor productor, cómo en este programa estamos viendo precisamente las dos partes, ¿no? La parte emblemática, ¿no? en el mundo de lo paranormal, como lo fue Juan Ramón Sáenz, pero también esta otra parte que nos compartes, Salvador, donde no todo era claridad, ¿no? También había algún lado oscuro, como creo yo en todos los seres humanos. Lo importante, señor productor, y me gustaría saber su opinión, es que para fines prácticos el programa
queda ahí en la historia como precisamente un camino que recorrer. Así es, Francisco, es como decía hace un momento Salvador, yo creo que fue un ícono de todos los programas de misterio que hasta la fecha se están haciendo. El caso de Josué para mí es bastante interesante, pero yo creo que también fue uno de los casos más especiales porque fue el que llegó a término de su vida, ¿no? O sea, no sabemos si en realidad tuvo algo que ver o no, pero se hizo más fuerte el caso debido a la cercanía del fallecimiento de Juan Ramón Sáenz. Así es, mi estimado Billy, Raín, Francisco, porque incluso también hay que rememorar que el nombre de la mano peluda hace una alegoría a lo que la gente antigua decía, ¿sabes qué? Es que si pasas por tal calle te va a salir la mano peluda, ¿no? Entonces a los niños así se les espantaba a veces, y de ahí viene porque es una frase muy propia mexicana. Podríamos decir que está en el inconsciente colectivo. Así es, y la producción de este programa tuvieron un muy buen punto porque le supieron llegar a ese inconsciente colectivo, como bien dices, Francisco, de la gente en México en general, y de ahí pues causó todavía más expectación, ¿no? Aquí cabe hacer mención, me viene a la mente de que muchos casos, como bien dices, Billy, pues, no sabemos si sucedió así o no, y que muchos casos que a veces llamaban a la gente, algunos podrían ser verdaderos, otros podrían ser falsos, eso queda ahí en el aire. Pero recuerdo uno en especial, y lo digo por lo que también voy a comentar, tal vez ustedes también lo recuerden, de que estaba Juan Ramón Sáenz en el programa en vivo con algunas otras personas, y alguien, no recuerdo con exactitud quién era de sus invitados, le comentó a Juan Ramón que si él que opinaba del diablo o algo así, ¿no? Y Juan Ramón tuvo pues el mal tino, sí, ahí hay que decirlo, de que ante micrófonos lo retó Juan Ramón Sáenz a este personaje, por llamarlo así, y parece ser que en ese momento le empezaron a suceder en cabina varios aspectos extraños, por llamarlo también de otra manera. Incluso, perdón que te interrumpa, pero incluso recuerdo que el pastor Guaso hizo algún tipo de exorcismo a partir y porque a raíz de ahí precisamente Juan Ramón era como, y es donde también algo que se basa de sus críticos que ha habido y que hubo o que hay todavía de Juan Ramón. ¿A qué me refiero? De que mucha gente lo tildaba de decir, bueno, es que estás en ese programa por el interés económico, por el rating, etcétera, y realmente estos temas no te importan. ¿Por qué? Porque simplemente no los estás respetando. Y recuerdo que mucha gente decía, en ese ejemplo de ese reto que hizo, porque él decía, es que eso no existe, o sea, yo no creo en eso, y a ver, que venga aquí, porque parece ser que lo dijo ante micrófonos, pero en comerciales, o sea, no se oyó al aire, y sin embargo, cuando regresaron del aire, él estaba ya muy espantado porque algo había sucedido, y es a raíz de ese suceso que Juan Ramón Sáenz empieza como a tenerle ya más respeto al tema. Y lo menciono, ¿por qué? Porque, y lo digo también como una experiencia para todas las personas, lo vivimos también, amigo Billy, que no voy a mencionar también nombres, pero en este tipo de programas a veces hay muchas personas que por el hecho de ganar notoriedad, por el hecho de ganar reconocimiento en base a un falso ego, hay que decirlo así, pues les da por decir frases, menciones, palabras, incluso retos que no deberían de ser. Yo recuerdo, y repito, no voy a decir nombres así como tal, tú recordarás, si no mal recuerdo, amigo Billy, que estábamos en un control remoto en este programa, en una casa aquí del centro, aquí por la calle cerca de San Francisco, recuerdo, y había mucha gente que había ido del público, y en comerciales, unas de las personas que estaban de los conductores, que repito, no voy a mencionar el nombre, me dijo a mí, me dice, oye, ¿por qué no hacemos que la gente, para propiciar que haya manifestaciones aquí paranormales, empiece a jugar a la Ouija? Me dijeron así, y traían el tablero de la Ouija, ¿no? Y yo me recuerdo que les dije, no, porque eso es meterse con situaciones que no, y la gente no está preparada, y donde se salga esto de control, ahí ya se va a suceder otro tipo de situaciones que no está bien, ¿no? Y recuerdo que me hicieron caso, pero a regañadientes, no estaban muy convencidos,
Y eso lo menciono aquí porque se me quedó tan grabado, que eso es una constante, desafortunadamente, en el tipo de programas de la fórmula de la mano peluda. No generalizo, pero sí, eso es lo que sucede. Repito, insisto, reitero, subrayo. Juan Ramón Sáenz fue, bien mencionas, Billy, un ícono en esto porque inició algo muy, muy interesante, ¿no? Pero cabe hacer mención para todas las personas que quieran introducirse en estas temáticas. Primero, son temas que no es una cuestión de fe, de decir, es que yo creo en fantasmas o yo creo en los ovnis. Aquí no es de creer, o sea, aquí es de investigar, y en base a esas investigaciones, porque esto se investigó es auténtico, por eso que se investigó es falso, no hay de otra. ¿Por qué? Porque son temas que merecen respeto. Por eso digo esos ejemplos. En el momento que se pierde el respeto, se está jugando con fuego. Muy bien, me comparto precisamente, y creo que el señor productor también, esos conceptos, Salvador. Y vamos a ver este segundo clip donde vemos un pequeño resumen de ese caso tan emblemático como fue el de Josué. Ánimas. A continuación, en Ánimas, escucharemos un fragmento de la entrevista original en el programa de radio La Mano Peluda, conducida por Juan Ramón Sáenz, en el caso de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor, y lo que no me pueda contestar, Josué, lo respetamos, ¿eh? ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire, señor, a la edad de 14 años, sí, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Sí. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocal. Encontré otro texto en hebreo antiguo, donde había un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Sí. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Le pedía, aparéceteme, le decía, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Me corté las venas. Era parte de un rito y invoqué el nombre de un demonio. Este se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo en esa forma como la conocemos. Sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Que esta persona me enseñó tantísimas cosas, me enseñó desde cómo hechizar a un perro. Cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre y él aparecía. Josué, estas enseñanzas, ¿qué precio tenían? ¿O qué precio pagó? Yo le dije a esta persona, porque platicaba así como lo estoy haciendo con usted en este momento, señor. Hasta en una ocasión me dijo que yo tenía que traer a un bebé que acababa de nacer, que lo tenía una señora de ahí muy humilde. Yo estuve a punto de hacerlo. Estuve a punto de ir a robármelo. Estuve a punto de... Ya había preparado todo, señor, el altar. El altar, le digo, en un principio tenía yo mi centro de operaciones o mi lugar, mi refugio en la casa, en el tercer nivel. Sí. Después lo hice en el cerro porque él me lo pidió, dijo que me pidió especificaciones y yo fui.
Yo empecé a dudar mucho, señor, porque no sé si sea muy incrédulo yo o qué, pero iba y hablaba a brujos, platicaba con gente espiritista, los espiritualistas, con chamanes. Yo busqué muchas opciones. Mucha gente me regañó bastante, ¿no? Sí. Hasta que una vez yo me le rebelé y le dije que ella no quería saber nada de él, porque yo lo que quería era dinero y nada más me traía puras vueltas y vueltas. Cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus 4 patas, sino solo en las 2 traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente. Era un marrano que no hablaba, pero que gritaba. Y no eran chillidos, eran lamentos, no tengo la forma de describirlo, señor. Ánimas. Pues amigos, amigas, espero que les haya agradado esta pequeña semblanza del caso de Josué. Y pues el tiempo se nos está terminando, señor productor. ¿Con qué concluiríamos? Pues a mí me llama mucho la atención lo que dice Salvador. Yo creo que estos temas tenemos que tomarlos con mucha seriedad, con mucho respeto y sobre todo adentrarnos a ellos, no por curiosidad, sino por tratar de aprender algo, por tratar de que nos sirva como experiencia de vida. Y pues esto es real, Francisco, para mí. O sea, eso yo lo digo. Yo no puedo sustentar científicamente esto, pero para mí todo este caso, no el caso de Josué, sino la cuestión paranormal, para mí es una realidad. Salvador. Así es, coincido completamente contigo, Billy. El fenómeno paranormal en general es real. Es un universo que coexiste en conjunto con el nuestro, el universo físico con el universo no físico. Y esto de que existe, ¿no? Ya es nada más cuestión de tiempo, de que cada vez más, no solamente que se esté comprobando estas situaciones, sino estarlo viviendo. Entonces, por algo pasan estas situaciones, pero recuerdo, y una invitación a todas las personas que nos sintonizan, quienes quieran entronizarse, profundizar en estas temáticas, siempre pongan en duda todo, incluso hasta lo que uno mismo está diciendo, para que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones, siempre y cuando, ¿cómo? Investigando. Y no solo en una investigación en la computadora, sino también una investigación de campo, teniendo fuentes de información confiables, fidedignas, y así ustedes podrán hacerse su propio criterio al respecto. Pero concluyo igual que como mencionó Efraín, el fenómeno paranormal existe y merece respeto. Es tan real que precisamente programas como el de Ánimas lo tratamos desde la parte más valga la redundancia, seria, importante, y tratamos de hacer siempre esta conexión del mundo de los vivos con el de los muertos. Y nos vemos en un siguiente programa de Ánimas con un tema que seguramente les va a gustar mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Mamá, estoy junto a ti. ¿Por qué no me puedes ver? Todos tenemos una historia que contar, inclusive después de la muerte. Algunas ánimas no se han ido y están entre nosotros. A través de ti nos quieren contar su historia. Mami, no llores, estoy aquí contigo. Escúchanos de nuevo a través de la página oficial de Leche Maya.